Queridos hermanos, quiero ofrecer una contextualización y una explicación de las lecturas que escucharemos durante la celebración eucarística del próximo domingo 28 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 25, versículos 6 a 10. El contexto es el de la sociedad de Israel, compuesta por estratos sociales como en la mayor parte del mundo. Había gente muy rica, con muchas tierras, muchos cultivos, y había gente también pobre que escasamente podía tener el sustento diario. Los reyes, sobre todo en la celebración de tratados internacionales, hacían grandes banquetes para todos los invitados con los mejores alimentos y los mejores vinos, pero también la clase alta de la sociedad se la pasaba de banquete en banquete. Esta situación, sobre todo de los pobres, se agrava con el regreso de los exiliados. Acordémonos que en el año 538 a.C., el rey persa Ciro, cuando vence a los babilonios, ordena que los que habían sido tomados en cautiverio podían regresar a su tierra. Cuando estos regresan a Israel, encuentran que sus tierras están habitadas por otras personas y, por supuesto, la pobreza es cada vez más grande. En este contexto, el libro del profeta Isaías, la lectura que vamos a escuchar, ofrece una visión distinta. Es lo que nosotros conocemos como el movimiento apocalíptico, aquello que sucederá en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Dios se queda quieto ante esta situación de injusticia que vive el pueblo o el Señor actúa? Escuchemos. El Señor Todopoderoso ofrece a todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos añejados, manjares deliciosos, vinos generosos. Arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones, y aniquilará la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará de la tierra entera la humillación de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y festejemos su salvación. La mano del Señor se posará en este monte, mientras que Moab será pisoteado en su sitio, como se pisa la paja en el agua del muladar. El profeta anuncia un banquete organizado por el mismo Dios, donde hay todo tipo de alimentos. Aquí podemos dar imaginación a nuestro paladar. Y todo tipo de vinos, de bebidas, donde realmente se celebra el gozo y la victoria. Los judíos pensaban que ese día en el banquete celestial se comería el grande pez, el leviatán, que habita en el mar y que es símbolo del mal, porque cuando él se mueve puede causar los maremotos, y una de las tareas de Dios es poder controlar este mal. Pues ese pez se comerá en ese banquete, será la bandeja principal. De hecho, que los judíos en la tarde del viernes, cuando comienzan Shabbat, es decir, el día de reposo, el sábado, ellos comen pescado, precisamente para figurar este banquete celestial. Ahora, este banquete está preparado para todas las naciones, para todos los pueblos, es decir, amigos y enemigos de Israel entrarán allí en este festín. El Señor arrancará el velo que cubre a todas las naciones, a todos los pueblos. ¿De cuál velo se trata? En el santuario
dentro del templo de Jerusalén estaba un velo que separaba el santo de los santos del resto del templo. Ese velo se quita para poder ver directamente a Dios, por una parte. Por otra parte, el Señor quitará el velo de todos los pueblos, es decir, aquello que nos tapa los ojos y que nos impide ver a Dios. Toda clase de males que tenemos nosotros que nos impide ver a Dios, eso se caerá. Y podremos ver entonces al Señor en este banquete, contemplarlo cara a cara. Es realmente esperanzador para todas las naciones y sobre todo para los pobres poder escuchar este texto. Además se dice que el Señor aniquilará la muerte. No es la muerte biológica, es aquello que causa muerte dentro del ser humano, las guerras, la violencia, el odio, el criticar al otro, todo aquello que es muerte desaparecerá, porque allí solo puede haber amor, gozo y alegría. De hecho, que el texto dice que el Señor será aquel que enjugará las lágrimas. Es decir, por si queda algún dolor en las personas, el Señor será aquel que seca las lágrimas producidas por este dolor. Acordémonos del apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. Él dice que la muerte es aniquilada gracias a la resurrección de Cristo. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? La muerte desaparece. Por otra parte, el libro del Apocalipsis dice en el capítulo 21, cuando también se habla del paraíso, del banquete celestial, se dice que si hay algún dolor en alguien, será el Señor el que seque directamente las lágrimas. Este movimiento entonces, que nace con esta lectura tan esperanzadora, es lo que conocemos como el movimiento apocalíptico, que tiene su origen allí sin que ellos lo sepan, pero se prevé entonces un más allá para todo aquel que cree y espera en el Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 12 a 20. Se trata de la conclusión de la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo se encuentra detenido en la cárcel en Éfeso, no porque haya cometido algún delito en la sociedad, sino por la predicación del Evangelio. A causa del Evangelio, él se encuentra cautivo, pero el apóstol sabe vivir de acuerdo con sus sufrimientos, sabe vivir, sabe qué es la vida cuando se sufre y se pasa hambre, pero también experimenta el gozo de saber vivir cuando se está en la abundancia o al menos cuando se tiene lo necesario para vivir. El apóstol escribe así a los filipenses. Sé lo que es vivir en la pobreza y también en la abundancia. Estoy plenamente acostumbrado a todo, a la saciedad y al ayuno, a la abundancia y a la escasez. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Con todo, hicieron bien en mostrarse solidarios de mis sufrimientos. Mi Dios colmará todas sus necesidades según su riqueza y generosidad por medio de Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, muchas gracias porque en medio de mis sufrimientos y de mi escasez, ustedes fueron mi soporte. Dios no se quedará sin recompensarlos. Y por otra parte, muestra
aquello que le espera al predicador del Evangelio. Momentos de abundancia, momentos de escasez, momentos de sufrimiento, de tristeza, de dolor, pero también de gozo y alegría por poder comunicar el anuncio y el mensaje del Señor Jesucristo. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 22, versículos 1 a 14. Se trata de un rey que quiere celebrar las bodas de su hijo y para tal fin prepara un banquete suculento, manda a varios de sus empleados para que inviten a los comensales, pero estos no atienden la invitación y no asisten a la boda. El contexto de la parábola está enmarcado también dentro de la primera lectura que meditamos hace un momento. Los judíos distinguían entre el mundo presente y el mundo venidero. El mundo presente es el Olam Haset y el mundo venidero el Olam Abba. Y ellos pensaban que el banquete celestial tenía que celebrarse en el mundo venidero, como decíamos, con una visión apocalíptica. Ellos, en efecto, decían, aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y festejemos su salvación. Jesús dice, este banquete no hay que celebrarlo en el más allá. Este banquete es ya y ahora. Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló usando parábolas. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron ir. Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijeran a los invitados, tengo el banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está listo. Vengan a la boda. Pero ellos se desentendieron. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio. Otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. Cuando se escucha la parábola y se habla de un rey, inmediatamente se entiende que es el Padre del cielo, Dios, y de su Hijo, quien es el esposo, quien es el novio de la boda, es Jesús. De hecho, que cuando los fariseos critican a Jesús porque sus discípulos no ayunan, Él les dice, ¿acaso pueden ayunar mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les será arrebatado el esposo y entonces ayunarán. Este banquete que anuncia Jesús tiene unas características. En primer lugar, se trata de una fiesta de gozo. El reino de los cielos es comparado con una fiesta donde hay banquete, donde hay bebidas, no con algo silencioso, no con un monasterio donde se hace perfecto silencio. No, es una fiesta de gozo. ¿Por qué? Porque se trata de cambiar totalmente la vida de un mundo viejo a un mundo nuevo, de un mundo de injusticia, de un mundo de guerra, de dolor, a un mundo de alegría. Notemos otra característica del banquete y es que es gratuito. El reino de Dios se parece a este rey que ofrece para sus comensales sin que tengan que llevar nada. Él sacrifica sus mejores terneros, recoge los mejores alimentos para sus invitados sin que ellos tengan que llevar nada.
es totalmente gratuito. En el mundo antiguo, todo obedece a la ley del mercado, a la ley del acaparamiento del alimento. Basta que unos tengan sin importar los otros. Todo se maneja por la lógica del negocio. En el mundo nuevo que propone Jesús hay gratuidad porque se comparte unos con otros, ofrecen su alimento. Es una lógica que lleva naturalmente a tener gozo. Hay que pensar en el hermano. Entonces, aquí hay una convivialidad, es decir, todos participan del banquete y esta es otra característica. Nadie come solo. Todos están allí, dialogan, conversan. Hay unas relaciones interpersonales, intercambian las riquezas que emergen del corazón. Y otra característica es que se trata de un mundo de amistad. Toda discordia se borra. Allí los enemigos se dan la mano. Y entonces, si aceptamos este mundo nuevo, tenemos que entender y entrar en esta nueva lógica que propone Jesús. Hay tres grupos de personas. Acordémonos que el primer grupo, por las otras parábolas que hemos escuchado, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que fueron antes del exilio. El segundo grupo a los que fueron después del exilio a predicar al pueblo judío hasta Juan el Bautista. Y el tercer grupo se trata de los apóstoles y por supuesto de nosotros los cristianos. Los destinatarios del primer grupo, ¿a quién se dirigen estos profetas? A las autoridades religiosas de Israel y también a las autoridades políticas. Ellos en su religión y en sus creencias, tal vez involuntariamente, imponían cargas pesadas a los seguidores, a los fieles, y ellos no las podían mover con un dedo. Cultos llenos de grandezas, pero por dentro el corazón estaba vacío. Entonces, estos destinatarios no son capaces de acoger la invitación, entre otras cosas porque no tienen hambre. Obvio que si no tengo hambre no asisto al banquete, no me interesa la invitación. Para poder asistir al banquete que Dios ofrece hay que tener hambre de Dios. Y esto es supremamente importante. Ellos rechazan la gratuidad. Dios ofrece el banquete totalmente gratuito. Se rechaza la gratuidad de Dios. El segundo grupo es la gente común, la gente del pueblo. ¿Qué pasa con ellos? Ellos rechazan porque cada uno está interesado en lo suyo. De pronto escucharon la invitación, pero dijeron, no, yo tengo que ir al campo. No, en el Evangelio de Lucas se habla también, yo compré una yunta de bueyes. El otro dice, no, yo me acabo de casar, yo no voy al banquete. Cada uno pone su excusa. Refleja también la mentalidad del business, del negocio, cada uno en lo suyo y el resto que se las arregle como pueda. ¿Qué hace el rey entonces ante el rechazo de los invitados? La parábola continúa. El rey se indignó y enviando sus tropas, acabó con aquellos asesinos e incendió la ciudad. Después dijo a sus sirvientes, el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se lo merecen. Vayan a los cruces de caminos y a cuantos encuentren, invítelos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos. El salón se llenó de convidados.
hay una incoherencia que yo creo que ustedes la notaron inmediatamente en el Evangelio. ¿Cómo así que este rey se indigna, le da mucha rabia que los invitados no vayan e incendia la ciudad, la pone en llamas? Se trata de un añadido, un versículo que añadió Mateo, pero no es una explicación satisfactoria, decir que es un añadido. ¿Por qué lo añadió? ¿A qué hecho se está refiriendo Mateo? O sea, si ustedes leen el texto sin este versículo 7, el texto fluye tranquilamente. Por eso se dice que es una inserción, es un añadido. Y lo añadió Mateo precisamente refiriéndose a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando escribe el Evangelio ya ha sucedido este hecho catastrófico para el pueblo de Israel. Y entonces él trata de demostrar que los judíos no acogieron el llamado que hacía Dios para reconocer al Mesías, y entonces la destrucción de la ciudad fue como si hubiese sido en la mentalidad de ellos un castigo de Dios. Nosotros sabemos que Dios no castiga, pero la mentalidad de ellos sí se tenía esta concepción. De hecho, el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 24-25 dice: porque rechazaron la ley del Señor Dios Todopoderoso y despreciaron la palabra del Santo de Israel, por eso se enciende la ira de Dios contra su pueblo y extiende la mano para herirlo. Es una concepción superada totalmente por Jesús, que nos presenta un Dios de amor. Sería incoherente entender este rey que está feliz y quiere el gozo para todos, y de un momento a otro se arrabia, se disgusta y castiga. Entonces, sigamos con el texto. El texto dice que los invitados al banquete se desinteresaron y no fueron. Y, eh, y luego entonces se ordena a los representantes del rey para que vayan a los cruces de los caminos a recoger a todas las personas que encuentren. ¿Qué son los cruces de los caminos? Donde las personas se encuentran en la plaza de mercado, en, en los ambientes celebrativos, allí donde la gente se encuentra, allí hay que ir a recoger a toda clase de personas. No hay ningún problema, pueden ir por todas partes y se prepara con ellos entonces el banquete. Se reúnen todos, no importa la religión, no importa la cultura, no importa las creencias, la política, nada de eso. Todos unidos, contemplando y celebrando en un mismo banquete. Se quitan todas las divisiones que existían en el templo de Jerusalén, donde había el lugar para Dios, el Santo Santorum. El sumo sacerdote era el que se podía acercar un poquito más, después los sacerdotes, después los hombres, luego las mujeres, luego los paganos. Todas estas divisiones caen porque todos estaremos en la misma sala. Noten ustedes otro aspecto de la parábola. Se dice que allí entrarán malos y buenos. ¿Y no es acaso que primero estén los malos y luego los buenos? Porque es una gratuidad, el banquete es una gratuidad. Y como dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 6, en esa gratuidad entran primero los más débiles. Dice el texto: cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado,
Cristo murió por los pecadores. Entran primero los pecadores. Notemos que en el Evangelio de Mateo siempre hay una característica muy especial y es que el bien y el mal están en la comunidad, el trigo y la cizaña. Y Dios hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Allí, esta es la comunidad que propone Mateo. Es como una red de peces que tiene toda clase de peces. ¿Mm? Es decir, en la comunidad se manifiestan las debilidades humanas. No es una comunidad perfecta. Y no obstante haya debilidades humanas en la comunidad es una comunidad que acoge, no que rechaza. Porque alguien la haya embarrado no hay que entonces botarlo al fuego. No, por el contrario, como hemos visto en las explicaciones anteriores, el Señor tiene una premura por aquellos que de una u otra manera no comprenden la llamada de Dios y no tienen una vida digna, digámoslo así, de llamados de Dios. La parábola continúa con un episodio que parece arruinar todo. Se puede, pero la pregunta fundamental es, ¿se puede continuar la vida interior en la comunidad cristiana así como el Señor la quiere? ¿O uno puede regresarse a la vida anterior y entonces ese sí es un problema? Por eso el episodio que sigue, aunque está dentro de esta parábola, es otra parábola. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje apropiado. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Uno permanece perplejo al escuchar esto. Hay un rey bueno, pero por una bobada que no lleva el traje de la fiesta, este pobre hombre es echado fuera a las tinieblas de afuera. Entonces, no hay concordancia entre las dos parábolas. Esta parábola tiene un mensaje particular y es independiente de la anterior. El tema es que muchos han entrado a la iglesia por medio del bautismo, pero todavía están ligados con el mundo antiguo. No se separan totalmente de sus tradiciones idolátricas. Ellos pueden también arruinar su vida. Así estén en la comunidad, pero no son de la comunidad, como dice la carta de San Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de los de nosotros. Entonces, estar dentro de la comunidad es como estar, si no hay un cambio realmente de vida, es como estar por fuera. El rey ordena entonces sujetarlo, botarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Mateo se está hablando en el ámbito judío de la época donde ellos tenían esa mentalidad y había que comunicar culturalmente dentro de esa comunidad. Mateo lo que quiere decir, ojo, si entra como bautizado y no cambia el vestido, entonces está en el mundo antiguo, todavía no entra en la vida nueva. Y estar en el mundo antiguo, eso produce dolor, claro, produce llanto y rechinar de dientes, porque eso es lo que produce el pecado, un dolor interior. Notemos que la vida cristiana en la comunidad, en la iglesia,
se paragona con un vestido. El apóstol Pablo, cuando habla del bautismo, se dice que nos toca revestirnos de Cristo. Se recibe un vestido nuevo. Nosotros en el rito del bautismo utilizamos una vestidura blanca para señalar la nueva condición de la persona. Ya nos toca quitarnos los vestidos viejos, los harapos, eh, lo que está remendado, lo que está sucio, y ponernos el vestido nuevo, el vestido del bautismo. De tal manera que así sí se comprende esta segunda parábola, ¿sí? Estamos en la comunidad, pero corremos el riesgo de estar con el vestido viejo, es decir, con la vida pasada. Y no por el hecho de estar ahí, entonces ya somos santos. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Todos los días nosotros necesitamos la conversión, necesitamos la vida nueva y la buscamos para poder tener gozo y alegría y poder celebrar el banquete. El texto termina diciendo que muchos son entonces los llamados y pocos los escogidos. Tampoco este dicho es de las parábolas anteriores, es un dicho independiente, pero que Mateo lo pone acá precisamente para decir que lo que hemos dicho hasta este momento, que un cristiano no puede ser una persona tibia en la comunidad, que todos los invitados, hay muchos invitados, pero pocos tienen la valentía de dar el paso definitivo. Ese es el problema. Estamos en la comunidad, pero no hemos dado el paso definitivo para configurarnos con Cristo. Si alguien no ha comprendido que el reino de Dios es una fiesta y que es para todos, ojo, porque yo puedo estar dentro de la comunidad y diciendo, pero esos de afuera la pasan rico y Dios no los castiga. No, no, no estoy dentro de la comunidad. El reino de Dios entonces es para todos, es un banquete que espera que la persona que entre decidido y no posponga la entrada tampoco, que entre inmediatamente, porque no se puede perder ni un momento, ni un instante de la alegría que le viene ofrecida en ese banquete. Ojalá todos podamos quitarnos el velo de nuestros ojos para poder ver claramente esta bella palabra que la liturgia nos propone y que es totalmente esperanzadora para todos. Les deseo un feliz domingo.